al aire. 5, 4, 3, 2. La televisión colombiana fue inaugurada el 13 de junio de 1954. La pequeña cajita mágica cumple 70 años llevando entretención y compañía en los hogares colombianos. Para muchos, como para don Eduardo, la televisión era una historieta que tan solo aparecía en revistas. Cuando yo era muy niño, no, solamente veía uno algunas revistas de la televisión americana, que eran unas pantallas redondas, y tenía uno a cuándo venderemos la televisión acá. La televisión llega a Colombia en el gobierno del general Rojas Pinilla. Pues era una novedad ver la televisión en blanco y negro, y en esa época estaba yo trabajando con una emisora y ahí llevaron un televisor y ahí se veían algunas noticias y ahí se tomaban algunas noticias para que la radio las difundiera. La intriga y curiosidad de cómo llegaba la imagen a esa caja mágica fue lo que llevó a don Eduardo a su encuentro con la televisión. Esa intriga me sirvió para que mi sueño se realizara de llegar a saber cómo era que se veía una imagen. Y empecé a investigar cómo era que una imagen se veía en un televisor. Hasta que me di la oportunidad de pertenecer a la red de televisión. Trabajó por 60 años en medios de comunicación. Su primer gran amor fue la radio, a la que le dedicó 30 años. Y con la que se encontró incluso cuando llegó al Cerro de Manhuí y que tuvo mucho que ver con los inicios de la televisión en Colombia y el viaje de su señal por el país. Empecé con la radiodifusión. Aproximadamente, diría yo, por allá por el año de 1960. Y comencé a trabajar en una emisora haciendo sonido que llamaba Radio Lumitón. De ahí pasé a ser operador de otras emisoras como Emisora Suramérica, La Voz de Colombia, Radio Progreso, La Voz de Bogotá, Emisoras Horizonte y por último me vinculé con el Circuito Todelar de Colombia, donde estuve bastante tiempo y tuve muchas experiencias porque ahí se grababan los acetatos. Y luego apareció la niña de sus ojos, la televisión, a la que le dedicó otros 30 años y que hasta el día de hoy ve madurar y crecer. Con él llegamos hasta el Cerro de Manhuí, ubicado en el municipio de Facatativá, en Cundinamarca, lugar en donde nacieron las enormes antenas. Lo primero que yo recuerdo acá es que esto era un bosque muy hermoso de solo pinos. Y la estación, cuando yo llegué aquí, la estación estaba construida ya, era una casa cómoda. La supervivencia aquí, venía uno desde Facatativá, contrataba un vehículo hasta acá y se traía al mercado para el turno de 15, de 8 días. El agua la traía un carro tanque que lo mandaba a la gobernación de Cundinamarca. La señal había que mantenerla firme, bien bonita, para que pudiera llegar al resto de los repetidores por el valle, Magdalena Bajo, Magdalena Alto, y esta señal llegaba a Buenaventura, por un lado. Por el otro lado iba a todo lo que es Boyacá, Santander, Cerro de Jurisdicciones, donde se hizo la recepción del hombre que viajó a la luna. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero ¿cómo es el proceso para que la señal pueda llegar a cada uno de los televisores, incluso al día de hoy? Para que la señal de televisión llegue a nuestros hogares, debe pasar por varios procesos. Uno de ellos es conocido como la cadena de valor del servicio de televisión. Esta comienza con la creación del contenido, que se puede transmitir en directo o pregrabado. Todo inicia con una idea. ¿Qué vamos a transmitir? Cuando la idea está consolidada, hay que planificarla y materializarla.
Para que esto ocurra, hay un trabajo de producción, es decir, generar el contenido de televisión, que puede ser un noticiero, una serie, un evento deportivo, un programa de entretenimiento y todo lo que puedas imaginar. Para que este contenido llegue hasta nuestros hogares, hasta nuestras pantallas, es necesario enviar la señal desde el centro de emisión hasta un satélite en el espacio, a través de las ondas de transmisión de señal. Después, la señal es captada por antenas receptoras, que reciben la señal en cada una de las estaciones terrestres, para luego radiodifundirlas a través de los transmisores que están ubicados en diferentes zonas del país. Estos transmisores son los encargados de enviar la señal para que sea captada por las antenas instaladas en las casas, edificios o en los televisores. Así usted puede disfrutar de los contenidos que producimos en la televisión pública para nuestras pantallas en la señal abierta. Estas antenas desde hace decenas de años reparten sus ondas a través de las montañas. Era una central donde se recibía la información de todas las repetidoras de radio y televisión. Aquí se recibía la información desde casi de todos los departamentos de Colombia. Se recibía la información acá, se recopilaba acá todo y las informaciones iban al centro de transmisión que era en el CAN. Desde sus inicios hasta 1992, la televisión empezó a expandir su cobertura geográfica a lo largo y ancho del territorio nacional, llegando así a las regiones más apartadas del país. Pero ¿cómo fue posible llevar la señal a tantos lugares? Esas personas que iban a los cerros a montar unas torres donde tenían que dormir en carpas y muchas veces sufrían las inclemencias del tiempo, la lluvia, porque eran en partes altas para colocar los equipos, y los equipos se subían muchas veces en mulas, en caballos, porque no había muchos caminos para carros. Después ya se hicieron las carreteras, pero esa gente, ese personal y esas personas sufrieron mucho para llevar los equipos, montar las torres y empezar a hacer las transmisiones a nivel nacional. Ellos fueron los que hicieron la televisión, los que sufrieron, los que subieron los equipos a hombro. Es una maravilla porque se parece mucho a la Torre Eiffel. Es una estructura hermosa, hermosa, hermosa. Duraron como un año montando esta torre. En unas tractomulas traían las piezas y aquí armaban en el piso, armaban alguna parte, luego la trasladaban allá con un malacate, aseguraban y empezaban a subir las piezas. Para esto, la televisión contaba con un equipo de técnicos que, aunque no estaban frente a las cámaras, gracias a ellos Colombia empezó a disfrutar de esta maravilla, incluso en zonas a las que en 1954 jamás pensaron llegarían. A unos 150 kilómetros de la ciudad de Abu Dhabi. Cuando yo llegué a esta estación de Manhuí, la carretera era un camino de herradura. La estación era una casa vieja, no como la de ahora. Aquí se montó al comienzo los alemanes. Llegaron aquí a montar los equipos Telefunken para la transmisión de los canales de Canal 7. Y las primeras transmisiones se recibieron acá, que venían del Hospital Militar, Canal 8, pero no era Irradiación, sino Radiodifusora Nacional de Colombia. Así se inició la televisión. Aquí al comienzo, por ahí en los años 70, 70 y algo, eran 8 días. Los técnicos venían 8 días, estaban aquí 8 días y a los 8 días llegaba un relevo y les daban 8 días de descanso. Después, por costos de transporte y toda cosa, a través de la Asociación de Televisión, se llegó a un acuerdo de que los técnicos permanecieran 15 días. Está dando leña, bueno, ustedes saben también como yo. En esa época recuerda que solo había televisión de 3 a 6 de la tarde y que su primera labor en la televisión colombiana fue como sonidista. Venía de las estaciones de radio, de hacer sonido, era operadores de sonido, que teníamos experiencia
Entonces nos recibieron en la televisión para hacer sonido en la Biblioteca Nacional con los canales habituales de la época. En la época que yo entré ahí desapareció el canal del Teletigre y se fundó el Canal 9. Y más rápido de lo que se imaginó, tuvo su primer encuentro con la tecnología de la época en la televisión. Era uno de los únicos técnicos con otro compañero que llamaba alma bendita Antonio Cuervo, que teníamos, no éramos ingenieros, pero éramos licenciados del Ministerio de Comunicaciones. Entonces teníamos ya una experiencia y yo llegué aquí cuando estaba la tecnología alemana Telefunken y llegué a aprender a manejar esos transmisores y a saber de la tecnología de la televisión. El Cerro de Manjuí tiene una altura de 3.200 metros y pertenece a la cordillera oriental colombiana. La altura de este cerro obligaba a la tecnología de la época a tener características especiales, algo que don Eduardo conocía a la perfección. Y entonces venían unos tubos que llamaban hipervapotrón. Como era una tecnología seca, porque la negociación la hicieron entre los dos gobiernos, entre los franceses y los colombianos, entonces se contrató a la Thomson para hacer los transmisores que emitieran aquí la señal NTSC, que era la que era americana. Los técnicos de la época aconsejaron que fueran transmisores Harris, pero no se hicieron y se hicieron las negociaciones fue con Thomson. Y era unos tubos que pues ellos no tenían la tecnología para poder construir unos equipos de los dos sistemas de televisión, porque en Francia pues no existen muchos cerros y climas diferentes, y esos tubos no funcionaron acá. Tuvieron que venir nuevamente los franceses a hacer una investigación y construir nuevos tubos para que aquí funcionaran normalmente. Uno de los recuerdos más bellos de los inicios de la televisión, dice don Eduardo, era ver la reacción de aquellos que por primera vez la veían. Cuando se inauguró esta estación y ya se veía la televisión, venían todos los campesinos de aquí de alrededor y se sentaban aquí al frente a ver la televisión. Llegaban aquí a las 4 o 5 de la tarde, traían comida, ¿sí? Mazorquitas y demás, lo que se cultiva aquí en el campo, y se sentaban a ver televisión. Y muchas veces en el llano, por ejemplo, yo creo que la gente nunca se imaginó que la televisión llegara al llano, ¿sí? Y de la estación del Tigre, que fue muy difícil el montaje allá de los equipos, la torre y todo, fue una odisea. Ya cuando se vio la señal, alegría de todos los técnicos, de los directivos, de que se logró llevar una señal a los llaneros. Dentro de su relato, don Eduardo recuerda cómo ayudó desde la distancia a un compañero que estaba cerca del Nevado del Ruiz en el momento de la erupción del volcán que desencadenó en la desaparición del municipio de Armero. Cuando el Nevado del Ruiz hace su evolución biológica de naturaleza, hasta aquí llegó la ceniza. Hasta aquí llegaron las cenizas. Y la alarma que había aquí, el transmisor se disparó. Entonces, el compañero que estaba allá en el Cerro del Gualí, que es la estación del Ruiz, habían 120 escalones para poder llegar a la casa donde estaba el transmisor. Y ese personaje llamaba aquí por teléfono y me decía: me voy a morir, esto está muy terrible, el tejado me está cayendo muchas cosas y estoy muy nervioso. Yo le decía de acá: no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la estación está en un cerrito ahí y todo lo que está bajando del nevado está por alrededor. Pero es que no, esto está muy peligroso, yo me voy a morir aquí. Entonces todo lo que yo hice fue darle ánimo de que no le iba a pasar nada, y no le pasó nada, gracias a Dios. Don Eduardo narra a la perfección los cerros en los que estuvo durante su paso como técnico de señal de la televisión. A ver, yo estuve en una estación que llamaba Planadas, una que llamaba Madroña, la estación del Tigre, la estación del Alguacil en el Cesar, detrás del Pico Cristóbal Colón.
cerca a los indígenas, difícil de ir. ¿Difícil el acceso? Sí, muy difícil. Y estuve en los transmisores de la Radio Nacional. Dentro de los grandes avances, recuerda don Eduardo, fue la microondas que hasta hoy se utiliza para salir en directo. Un invento maravilloso, el microondas. Y ya con el microondas la televisión mejoró muchísimo. Se transmitía al comienzo por el microondas de Telecom, porque prácticamente éramos la misma empresa. Telecom y Ravisión eran la misma empresa. Hoy muchos de esos elementos clave para que la señal viajara y llegara a los distintos televisores y regiones del país aún se encuentran en el Cerro de Manhuí. Este es el contenedor de una planta eléctrica. Entonces, la mayoría, cuando se iba la energía, esa planta eléctrica entraba automáticamente. ¿Sí? No sé, que recuerde yo, 2.000, 3.000 kilovatios, algo así. No recuerdo muy bien la potencia, pero es alemana. Eran unas antenas parabólicas antiguas y se hacían los enlaces que recibían y transmitían. Aquí digamos que recibían del CAN a través de las antenas y retransmitían también a otras partes. Para don Eduardo los recuerdos en el Cerro de Manhuí son muchos. Mis hijos venían acá cuando estaban niños, sí. Les encantaba este bosque. Y yo les decía cómo era que se hacía la señal de televisión y cómo el papá le venía a un clima, a estar solo y tal, para poderlos educar. Incluso recuerda cómo fue su experiencia siendo uno de los pocos que rápidamente logró contar con un televisor en su hogar. Donde yo vivía, fue el primer televisor que hubo en ese barrio. Entonces todos los muchachos iban a mi casa a ver televisión. La brújula mágica se esconden navegantes de mundos distantes. También nos narra cómo la televisión pasó de ser la caja mágica a la caja boba. Hubo un programa del gobierno para que los colombianos campesinos estudiaran. Aprendieran a leer, escribir y de pronto hacer una primaria. La más grandiosa de las conquistas de la electrónica es sin duda alguna la televisión, la cual cada día extiende sus actividades en nuestro país y abarca los más diversos sectores. Educación básica primaria para adultos. Solamente cogía un canal, era el canal de la educativa. Eso se repartió a las escuelitas de los pueblos y de las veredas donde no había televisión. Estábamos en una escuelita campesina y uno de los papás de los campesinos, bueno, cuénteme, señor, ¿y yo ahora qué hago con esa caja boba? Me causó mucha curiosidad y quedó en mi mente la caja boba. Después me di cuenta por qué ese campesino ve que era la caja boba, porque todo el mundo veía y quedaba como bobo mirando. Don Eduardo, nostálgico y con una memoria prodigiosa a sus 82 años, nos llevó por un viaje rápido por los cambios que década a década ha tenido la televisión en Colombia desde su llegada. Muchas películas importadas, Bonanza y otras que lo entretuvieron a uno mucho y a mis hijos, pues normal que se entretuvieron mucho con la televisión. La gente que vive en Faca, este era un sitio turístico para ellos subir a pie. Aquí traían los niños de las escuelas de Faca a ver la televisión y aquí hacían camping el día, tomaban sus onzas y tal, y por la tarde se bajaban. Entonces era un turismo un sábado, un domingo, no era raro ver que llegaran aquí 30, 40 niños con la profesora, con el profesor, a que les diera cómo se hacía la televisión. Y hoy, a sus 70 años y con un mundo comandado por la tecnología, la televisión no ha hecho caso a predicciones que auguraban su desaparición y al día de hoy sigue más viva, vital y vigente que nunca.